Shalom, shalom, shalom a todos. Te habla David Moshe Otero de los Caminos de Israel. Vamos a continuar en esta serie del Talmud Esencial. Y vamos a mirar en este video la oración y la benedicción. Durante la era del primer templo, la oración era totalmente espontánea. Cuando un hombre se sentía la necesidad de hacer una petición a su Dios o darle gracias, él oraba con sus propias palabras y bajo su propia tierra. Y en tiempos de dificultad en particular, enfatizaba que podía venir al templo para poder hablar con sus oraciones ahí mismo. La regulación formal de oraciones había sido ya comenzado desde el primer salmo que fue compuesto en el templo, y ahí generalmente estaba la conciencia de la existencia de oraciones oficiales y ceremoniales que tomó lugar en estos tiempos fijos. La necesidad de reconocer la versión de oraciones vino por presión, comenzando con la era del segundo templo. Muchos regresaron del exilio de Babilonia con muy poco conocimiento del hebreo, del lenguaje hebreo, y simplemente con conceptos básicos del judaísmo. Cuando ellos querían orar y le faltaban ambos el lenguaje y el contenido, la gran asamblea, por lo tanto, decidió componer oraciones estándares que podían reflexionar el deseo y la aspiración de todo el pueblo. Y la composición de las 18 bendiciones, cada cual trata en breve con un tema. Esta oración, la cual ha sobrevivido hasta el día presente, constituye quizás lo básico de un servicio en la sinagoga y consiste en 3 aperturas de bendición, 3 cerrando la bendición y 12 intermediarios conteniendo varias peticiones y suplicaciones. En la era meshnaica, las primeras bendiciones eran nombrados por los padres, que es Avot, la gran alabanza a la fe de los padres, Geburot, que habla de poder, reflejando lo que es el poder del Todopoderoso, culminando en la resurrección de los muertos, y en Kedushá, en sí alabando la santidad de Dios. La oración es concluyente, conocida como Avodá, adoración, suplicación por la restauración de la adoración en el templo y el regreso del Espíritu de Dios. Jodá, que es en sí dando gracias por la vida, dándole gracias a Dios por la vida y todo lo que es bueno, y Shalom, una petición de paz en el mundo, y por lo tanto estas 12 benedicciones intermediarias son de peticiones variadas, ambos universal y particular, y por conocimiento, arrepentimiento, perdón, pidiendo perdón, redención, sanación de enfermos y éxito en lo que es la cosecha y en lo que es en la reunión de los exilios, en el juicio justo, en el castigo del malvado, en la recompensa del piadoso, en la reedificación de Jerusalén, en la restauración del gobernante de la casa de David, y finalmente una petición que todas las suplicaciones sea encontrado su respuesta. La oración es conocido como Shemoné Esre, o más bien dicho, las 18 bendiciones, o meramente tefilá, oración. Y esto fue el punto de enfoque para todos los libros de oración desde que fueron escritos. Y es interesante, hay mucha diferente versión. Y el Rambam, que nosotros estamos considerando de publicar una versión más sencillo para la oración en la sinagoga, que no sea tan alargada como ustedes ven hoy en día, que uno sigue
casi 4 horas y todavía no ha terminado las oraciones. Pues hay un libro de oración que ha sido compuesto, que fue compuesto por el Rambam y Saadia Gaon, que vamos pronto con la ayuda del Eterno imprimir, y lo vamos a llamar el Sidur de Darjei Israel o los Caminos de Israel. Sencillo, y es más bien durante la semana, y incluye lo que normalmente se hacía en la antigüedad, que se postraba hasta el piso y pedía a Dios. Ahora, obvio, hoy en día esa práctica se deshizo por el consejo de lo que era el místico que influenció al Ben Ish Chai. Y durante este tiempo determinado, una de las oraciones recitadas era durante el Viglam de la mañana, en la hora de la mañana, el Tamid Shel Shahar, en el sacrificio de la mañana, el ordo durante el tiempo de la tarde y ordo durante la noche, y no fue conectado directamente con el tiempo de los sacrificios. El estatus del tercer oración no está muy claro. Cientos de años después que los eruditos argumentaron por la pregunta si era obligatorio o no, los otros dos eran opcional. Pero la controversia de un punto no aparece tan vital de importancia como el de una revolución que procedía del Sanhedrin. Cuando gente de voluntad fuerte, Nasí, Rambam Gamaliel, chocó con los grandes eruditos de su tiempo, como el rabino Yehoshua ben Hanania, que fue eventualmente removido de su posición. Una vez que la palabra y el tiempo de oración fue permanente afijado y era el turno para una institución importante como la sinagoga, siendo que la oración era basado en la necesidad de la comunidad como entera, se decidió que el servicio no habría de ser conducido en público, que debería ser conducido en público. Y aquí es donde entró lo que es la estandardización de los servicios de oración, que no, sin embargo, afectó las súplicas privadas de cada individuo que se dirigía a su Dios en sus propios estilos, así según sus necesidades. Eso es decir, había una forma de orar estándar para todos, pero cuando había cosas más privadas, podían todavía seguir orando, aún después. La pregunta es cuántas personas constituía un público en el tiempo antiguo. Y la respuesta a esta pregunta es una de antigüedad también, que no sabemos exactamente cuándo fue la primera vez, pero una vez que fue aceptado como parte de la tradición oral, fue obligatorio sobre todos. Pero así como fue determinado que 10 hombres, que es lo que formaba una congregación, a propósito hacía una adoración, el término minyan, va a oír esa expresión mucho. ¿Tenemos minyan? ¿Sí o no? Y ahí es donde comienza a desarrollar las leyes de oración. La sinagoga, por lo tanto, fue un lugar donde la congregación local se comprendía en los pueblos, en las ciudades, en los lugares con el fin de orar, y fue utilizado como un lugar de asamblea cuando era necesario. La mayoría de las sinagogas servían como escuelas para los niños locales o muchas veces como academias religiosas para los adultos. La sinagoga era conocido como poéticamente para el pueblo un Mikdash Me'at, un templo pequeño, pero no era actualmente un sustituto por el templo en sí mismo. El enfoque de la institución era diferente y la comunidad de oración, estudio y asamblea. En Jerusalén en sí mismo hubo muchas sinagogas, mientras que aún el templo estaba de pie. Y esto sirvió ciertas áreas de la ciudad para el pueblo, para orígenes específicos, tales como la sinagoga, que sirvió a los judíos que habían regresado de más de 100 años cuando estaba en Babilonia y que se mantenían en contacto el uno con el otro. Y por lo tanto la sinagoga, cuyas congregaciones son compuestos de pueblos de gente y su ocupación y profesión. Uno de los sabios escribió en relación
a la sinagoga y el templo, que en la mañana temprano en la hora, cuando la gente venía al templo para asistir el sacrificio de la mañana. Fue ahí donde cuando regresaban a la sinagoga por la mañana para la oración, que podía regresar al templo para sacrificios adicional durante las fiestas, el día sábado y también en la sinagoga por lo que se llama oraciones añadidas o musaf. Durante el templo fue el lugar ritual y sacrificios, y fue ahí donde los individuos se excluían a sí mismos en la esquina, se puede decir en el closet, en su propia suplicación privada, donde quiera que se sentía el deseo de orar. Es decir, la oración no solamente es fijo en tiempo que ya fue algo aceptado, sino a todo tiempo. La sinagoga de otra forma fue el lugar de lo que es oración comunal, donde individuos participaban en vez de ser simplemente un espectador. Es interesante que esa tradición donde vas a ver en la sinagoga que hay participación de todo el mundo leyendo parte de los rezos, es algo que ha llevado a cabo a las comunidades sefaradí de continuar su empuje. No solamente, como ves por ejemplo en las comunidades ashkenazí, que solamente uno está leyendo la oración y normalmente está enfrente de la misma. No, amigos. Se compartía lo que es la lectura de las oraciones y eso lo vas a ver como algo dinámico entre las comunidades sefaradí. Desde el primer vista, la interconexión de la sinagoga al templo era enfatizado. Todas las sinagogas eran edificadas a la dirección hacia el este, hacia Jerusalén. Y mientras que fue edificado Jerusalén, se presentaba al templo mismo con el fin que en las generaciones y durante la era talmúdica, la arquitectura de las sinagogas emulaba la estructura del templo. El arca santo correspondía al lugar santo del Santísimo en el templo y fue ubicado en la parte final de adelante. La Torá era leído en el centro de la área, aproximadamente donde estaba el gran altar en el templo. En el segundo templo, las oraciones regulares del servicio eran aumentadas por la recitación de Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Y esta oración evocaba, en sentido general, la obligación de estudiar y memorizar las enseñanzas de la Torá a todo tiempo, una obligación observada por los individuos hasta el extent de las circunstancias que el tiempo lo permitía. Con el fin de dar el precepto una forma, dos exceptos fueron presentados en la Torá para elucidar las formas básicas de la fe judía, exhortar al judío a comprometerse a memorizar lo que es Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y capítulo 11, verso 13 al 21, que fue recitado temprano en la mañana y en la noche. Por muchas generaciones los 10 mandamientos fue también añadido, pero la costumbre fue suspendido por ciertos herejes de la secta hereja que reclamaron el versículo que contenía la esencia de la Torá y que todo el resto era algo marginal. Y con el fin de demostrar que esta sección era de asunto diario y que no epitomizaba la Torá, los sabios decidieron omitir los 10 mandamientos en las oraciones. El Shema y su recitación era normalmente conectado con las oraciones del público, el servicio del público, y varias otras formas se recitaba para su establecimiento. Por lo tanto, el formato básico de la oración consistía en la recitación de los exceptos y porciones de la Torá, juntamente con las suplicaciones y el dar las gracias al Eterno. En la sinagoga, sin embargo, existía por mucho tiempo un formato de oración que estaba ya bien establecido y no había cambios básicos que necesitaba tomar lugar en la oración aún después de la destrucción del templo, aunque era necesario de parafrasear ciertas bendiciones para incluir oraciones para la reedificación del templo y su restauración de la adoración.
una de la alteración introdujo en sí al servicio después de la destrucción, no fue sin embargo conectado con el templo mismo, sino por causa de los problemas de los gnósticos y las sectas cristianas, o mejor dicho, Netzaritim, sectas cristianas Netzaritim, que en sí buscaban de enfocar lo que es la oración a su líder, muy parecido a lo que pasó muchos siglos después, que comenzaron a poner y hacer declaraciones, como ustedes ven en algunas sinagogas, que dicen Yehi Adonenu Rabbeinu Moreinu Melech HaMashiach Leolam Vaed, que son los meshejistas de ese grupo hasídico. Eso es la misma cosa que hacían las sectas cristianas del primer siglo. Si no me crees, puedes leer lo que es el texto sirio de el pasaje de Mateo, exactamente diciendo la misma cosa, hacían la misma cosa. Yo hablo sobre eso en mi libro que Bezrat Hashem será publicado entre poco, que se llama La Fe de Jesús, Judaísmo. Esta secta también era autodefensa y era con el propósito de hostigamiento ideológico, que frecuentemente empleaban medidas que el judaísmo tenían que redundamente condenar, principalmente informando que sus hermanos tenían que denunciarlo ante las autoridades romanas, algo que está prohibido en el judaísmo. Asunto que llegó hasta pasar los sabios del Sanhedrin en Yavne y decidieron añadir en una bendición, el Shemoneh es de la bendición contra los herejes informantes que estaban traicionando al colega judío. En busca de este auto, la bendición llevó a cabo buscando un erudito conocido, el pequeño Samuel, que era de renombre por su grande humildad y su actitud tolerante contra los enemigos. Y fue él que insertó esta oración, la cual ahora es parte de la bendición número 19, que se ha retenido como nombre tradicional. Siendo que los libros de lo más precioso de su tiempo fue la tendencia de evitar grabando asuntos pertenecientes a la ley oral, varias oraciones tampoco fueron escritas por causa que eran memorizados. No todos de cursos conocían las oraciones de corazón. Particularmente era cierto en los días tempranos del segundo templo, cuando la tradición era leer y escribir y fue transmitido de padre a hijo y como manda la Torá. Y fue aquí en este tiempo que el Shliach Tzibor, el emisario de la congregación o emisario del público, era establecido. El emisario era bien conocido las fórmulas de oración y recitaba en voz alta a la congregación para poder orar en unísono, en unión. Por lo tanto, en los números de generaciones y ciertamente en el periodo de la Mishnah y Talmud, la obra no era llamado de este tipo de incantación o cantar. El hombre escogido era llamado un shliach, es decir, enviado o emisario, zibor, de lo que respeta la incantación, y era usualmente respetado como un miembro de gran honor de la congregación, capaz de dirigir las oraciones para ordos en oración, y llegó a ser costumbre, y esta costumbre hasta el día de hoy es prevalente. Ya no es necesario repetir las oraciones en voz alta, y es por esto que aquellos que no conocen la palabra deberían recitarlo después del shliach, del emisario. El formato básico de la oración pública no está retenido en su simpleza original por numerosas razones. Número 1. No necesitaba levantarse a añadir la oración para ocasiones especiales a través del año. También el Shabbat, también las fiestas, también los ayunos o las sequías o varias calamidades. La palabra de oración fue enmendado para expandir más que el simple Shemoneh Esrei, las 18 o 19 bendiciones, que tomó forma cuando el tiempo pasaba en tipo de poemas litúrgicos, que fue más intensificado más adelante en suplicaciones que fueron apegados al mismo ceremonia
de oración que sobrevivió, y muchos de ellos como miles de peyutim, de salvos. Y era revelante solo en su tiempo, en lugar, y solo los remanentes que habían mantenido en compilación en sus manuscritos, que hoy en día se llama Sidur, libro de orden de oración. Ciertamente esta práctica surgió muchas preguntas que surgió en cada edad, aún acerca de las reglas de oración, el tiempo, el lugar, enfatizando párrafos que fueron enmendados o fueron traídos más cortos. Las preguntas del estudio de los sabios mishnaico expresó varias opiniones. Por causa de las costumbres que variaban, se involucraban en diferentes comunidades y los sabios eran obligados a introducir lo que es la uniformidad y reglas claras para todos. Además de esta larga pero breve tiempo de oración, habían varias otras bendiciones. La Torá había sido señalado e indicado como una obligación de exaltar y darle gracias a Dios por la comida. Y este concepto fue expandido en la Torá misma, algo muy importante. Y este concepto se expandió en el Talmud y por lo tanto todo el mundo le pertenece a Dios y un hombre no tiene el derecho de gozarse de ella sin pedir permiso de poder terminar. Las varias bendiciones, conocidas principalmente como Berajot Ha-Nehim, Nahanim, es recitado por aquellos que se están gozando de un placer y por el hecho le pide permiso a su autor, el creador, de darle gracias por poder entonces ahora de haber comido y bebido, darle gracias a Dios por lo que habían comido y habían sido satisfechos del mismo. El Talmud también declara algo enfático, que cuando uno se goza de la bendición de este mundo sin bendecir, está violando la santidad. Y muchas bendiciones que fueron compuestas por la recitación de participar de comida anteriormente, lo que se llama bendiciones anterior y posterior, ambos las cuales lo va a ver en el sistema judío, vemos que había todo tipo de bendición para todo tipo de comida. Y esta regla y esta definición es la jerarquía de la bendición desde lo más general a lo más específico. Y él rutina la bendición, que muchas bendiciones por eventos o bendiciones especiales. Todas estas bendiciones yo he cubierto en mi serie de Birkat Shelemot, las bendiciones, en el YouTube de los Caminos de Israel, donde usted puede aprender las bendiciones. Por ejemplo, si estoy tomando agua, ¿cuál es la bendición? O cualquier líquido, incluyendo cerveza, ¿cuál es la bendición? Shehakol. Son cosas que una persona que está en proceso de la conversión está supuesto a aprender y saber, si no en el hebreo, por lo menos en su idioma. Esta es la bendición que es recitado cuando algunos se regocijan en corazón en contraste una bendición de catástrofe o de dolor. Un sabio del Mishnah dijo, un hombre tiene que recitar la bendición sobre el mal como también sobre el bien y debe de hacer todo lo posible de aceptar cualquier cosa que ocurre para gozo. La obligación de bendecir el mal ocurre y no solamente es un detalle menor, sino es un precepto general que refleja lo que es la forma de vida para el judaísmo. Mientras que otros creen en dualismo, en dos dioses o divinidades, uno creando el otro el bien y el otro creando hacia el mal, el judaísmo siempre ha creído de la unidad total del Creador. La forma de pensar es hallado en la expresión de las oraciones a diario. La bendición recitado en el evento del catástrofe es rellamado en el libro de Isaías, la cual es citado en el servicio de oración. Yo formo la luz y yo creo la oscuridad. Yo hago paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todo esto. Isaías 45, verso 7. Sin duda, la raíz de todo, bien y mal, viene del Creador.
La bendición que se relaciona a asuntos generalizados por varios minutos o cosas quizás es insignificante durante la vida diaria y su naturaleza es la base de la convicción de un ser humano que relata su vida, de todo lo que ha visto y que todo ha incumbido en su fe, es todo por mano divina. Por lo tanto, la bendición de ser recitado sobre ver un océano por primera vez y sobre ver un animal extraño y sobre ver un fenómeno raro en la naturaleza y viendo ostensiblemente ocasiones prosaicos, sobreviendo, por ejemplo, el florecer de la primavera o la lluvia, o ver una mujer bella. Esta me encanta, porque no sabía que había una bendición que cuando alguien miraba a una mujer bella, hay que decir una bendición, bajo Olamó, que Dios lo ha creado tal en su mundo. Estos son temas de gran discusión en el Talmud, principalmente en el Tratado de Berajot, en el Talmud, en la cual el devoto ha de bendecir a Dios por todo lo que experimenta. Aún para que sepan, aún cuando se hace la intimidad con su esposa. Y esto, amigos, hay mucho que tocar, pero el Talmud esencial cubre todos esos temas. Y para algunos sería, ay, pero qué aburrido, qué tantos detalles. Pero esa es la preciosidad del Talmud, que aún no deja nada de no ser tocado. En el próximo video vamos a ver el Talmud sobre el Shabbat, ese concepto fundamental que está en el judaísmo. Shalom, shalom.